Vamos a hablar de la anatomía ecográfica de los órganos genitales internos femeninos. Vamos a hacer la correlación entre la ecografía y la anatomía. Al principio tenemos que recordar que la embriología es muy importante. Los órganos, el útero, los ovarios, sobre todo el útero, se origina de la fusión de los conductos de Müller y realmente son dos tubos aislados que luego se fusionarán para formar una sola cavidad y un solo órgano, que es el útero. Es como tenemos una serie de estructuras que derivan del mesodermo y algunas del endodermo. Tenemos que recordar también que la pelvis se divide en pelvis falsa y pelvis verdadera, que hay un límite que es la línea del promontorio al sacro, ¿verdad? Del promontorio del sacro a la línea inominada del pubis va a dividir la pelvis por debajo de ella en una pelvis verdadera y por encima de ella en una pelvis falsa. Tenemos que recordar la ubicación del útero, la relación que tiene con los órganos, por delante la vejiga, por detrás el recto, unos espacios que están entre vejiga y útero que se llama el espacio uterovesical y el espacio entre el recto y la vejiga que es el fondo de saco de Douglas. Los ovarios que están a ambos lados, las trompas que son órganos de genitales, de la parte de los genitales también, y los ligamentos que sostienen y la irrigación que suministra nutrición al útero. Los ligamentos, como lo veremos más adelante, tenemos el ligamento ancho, el útero ovárico, el ligamento infundíbulo pélvico, el ligamento el útero salpingo ovárico también lo tenemos acá, y los ligamentos cardinales que no son visibles muy fácilmente a la ecografía, igualmente que los ligamentos redondos, que va a insertarse a través del ligamento inguinal hacia la zona de la vulva. El útero tiene diferentes partes. Tiene un cuello, ¿verdad? Tiene diferentes sectores, un istmo, que es la unión entre el cuello y el cuerpo. Tiene un fondo y tiene los dos cuernos a ambos lados, de donde emergen las trompas. Tenemos una parte, el útero tiene dos componentes, una parte muscular que es el miometrio, músculo liso, y otra parte interna que es el endometrio, que en la ecografía va a tener una ecogenicidad isoecoica o ecogenicidad media, mientras que el miometrio tiene una hipoecogenicidad con 3 matices, como se verá más adelante. Entre los dos componentes, miometrio y endometrio. Decíamos que el miometrio está dividido en 3 partes. El tercio interno es el más importante, es una parte activa. Se llama la unión miometrio-endometrial. ¿Ves? Aquí tenemos el endometrio y aquí el miometrio. El tercio interno del miometrio se llama la unión. Tenemos una parte externa donde están los vasos arcuatos, como lo vemos acá, que con Doppler lo veremos muy claramente, un sector intermedio, y la parte interna, que es la unión, que es casi hipoecoica. Ustedes la van a ver como ella tiene un tono diferente de brillo al resto del miometrio, y tienes que estar muy claro para saber cómo van a medir el endometrio, que es la capa que está por dentro de ella. Mientras que el ovario tiene 3 componentes, que es la cápsula, la corteza donde están los folículos y la médula, ¿verdad? La médula tiene la irrigación que entra y los linfáticos, como le decía, en la corteza están los folículos y la parte externa es la cápsula. El útero está ubicado entre la vejiga y el recto, tiene una situación central. Hay que estar claro en algunas, parámetros que manejamos, que es la relación, aquí tenemos la vagina, ¿verdad? La relación que hay entre la vagina o el ángulo que se forma entre la vagina y el cuello se llama versión. Recuérdense, vagina, relación con el cuello, versión, V de vagina, versión. Y cuando en este caso no está muy flexionado, la flexión que se establece o el plegamiento que se establece entre el fondo y el cuello, o entre el cuerpo y el cuello, se llama flexión. En este caso tenemos un útero casi que indiferente, o sea, tendríamos solamente versión, una anteversión en este caso. Para hablar de anteversión y retroversión, se maneja un ángulo de 90 grados. Se dice que si se establece un ángulo menor de 90 grados entre la vagina y el cuello, hablamos de anteversión, pero si se establece mayor de 90 grados, hablamos de retroversión. En este caso, aquí tenemos una retroversoflexión, ¿verdad?
¿Ven el ángulo que se forma? Aquí las imágenes que están en beige y verde estarían en anteversión, y la que está mayor de 90 grados, la azul y la rosada, sería retroversión. O si hay flexión entre el cuerpo y el cuello, habría que hablar de retroflexión o anteflexión. Fíjense acá, aquí tenemos un útero. Ese rosado que está ahí está en retroversoflexión o retroflexión, se podría decir sencillamente, porque cumple el criterio de mayor de 90 grados. También podemos tener, si el útero sigue el eje de la vagina, podríamos hablar de un útero indiferente. ¿Okay? Entonces tenemos aquí una anteflexión y por detrás del rosado sería una retroflexión. Recuerden, el ángulo de mayor de 90 grados es una retro. Por ejemplo, aquí tenemos, a simple vista uno ve que el útero está en retro. Aquí sería una retroversión porque hay un ángulo mayor de 90 grados con la vagina, y aquí sería una retroversoflexión, el de abajo. Claro, es diferente como lo vamos a ver si hacemos un eco. Este es un eco transabdominal, que es un eco que se hace con la vejiga llena. La vejiga llena debe cubrir hasta el fondo del útero. El fondo, por lo menos en este caso, tiene un ángulo casi de 180 grados con la vagina, ¿verdad? Y aquí vamos a visualizar la vejiga, visualizamos la vagina, que es esta que viene acá, y el útero completamente con sus partes cuello, istmo, cuerpo y fondo. Ya este es un eco intravaginal. Aquí no vamos a ver la vejiga, aunque se podría hacer con algo de vejiga. Fíjense cómo están las arterias arcuatas acá, estas estructuras anecoicas que se ven acá. Y vamos a ver el fondo del útero hacia el lado izquierdo. Cuando el fondo del útero en vaginal está hacia el lado izquierdo, el útero está en anteversión. Y vemos el cuello un poquito como flexionado acá. Si uno ve, la vagina debería venir en esta dirección. Entonces tenemos que tener claro que en vaginal, cuando el útero está a la izquierda del monitor, va a estar en anteversión, y cuando está a la derecha, está en retroversión. Vamos a tener algunos espacios como el fondo de saco de Douglas y el espacio, digamos, vesicouterino. Y bueno, otra estructura que podemos ver en el eco es el músculo psoas. Recordar las 4 partes en las cuales se divide la trompa, que tiene una porción intersticial, una porción ísmica, una porción ampular y el infundíbulo. ¿De acuerdo? Recordar que la irrigación del útero es doble. Hay una parte que entra por el ligamento infundíbulo pélvico a través de la arteria ovárica, que se anastomosa con la uterina, que es rama de la ilíaca interna. Y bueno, ella entra por acá. Fíjense como la uterina está entrando, rama de la ilíaca interna, y da las arterias uterinas, que a su vez hace un desprendimiento de arterias en sentido transversal, que son las arterias arcuatas, que se anastomosan con el lado contralateral. Fíjense también como hay una irrigación que viene de la arteria ovárica. Es por eso que nosotros podemos ligar la uterina y sin embargo no se necrosa el útero, porque hay una doble circulación a través de ese sistema. La forma como la arteria uterina desprende las arterias arcuatas, y de allí salen las arterias radiales y las espirales hacia el endometrio. Fíjense, a simple vista podemos ver acá que tenemos un útero que está en retroversión porque está por encima de 90 grados con respecto a la vagina. No hay flexión, ¿ok? Y siempre cuando uno hace un eco transabdominal y se coloca el transductor en corte longitudinal sobre el centro del abdomen, digamos en el hipogastrio, en el centro del hipogastrio, debería haber una continuidad entre la vagina y el útero. Eso quiere decir que el útero estaría en una posición central. Eso se llama el eje vagino-uterino, la relación que hay, o el eje que se sigue entre la vagina y el útero, lo que nos puede ayudar a determinar si está en anteversión, por lo menos, o retroversión. Fíjense que aquí el ángulo que se establece entre la vagina y el útero es mayor de 90 grados, por eso está en retroversión. Esta estructura que vemos acá, entonces, para que vayamos ya familiarizándonos, es el miometrio, es hipoecoico, y la estructura que vemos en el centro, que es de mayor brillo, es el endometrio. El endometrio, cuando uno lo observa, tiene una línea central que es el ecomedio, que se forma por la posición de la banda endometrial anterior y posterior de la pared posterior. El endometrio va a tener 3 líneas por lo general. Se puede ver una pequeña línea aquí que es el estrato basal, y la parte central que es el ecomedio, y la parte intermedia entre el estrato basal y el ecomedio,
que es el estrato proliferativo, que va a variar de acuerdo al ciclo. Ese estrato que está entre estas dos capas va a ser hipoecoico, casi anecoico en la primera mitad del ciclo, cuando está proliferando, y se llama endometrio proliferativo, y pasa a ser de mayor brillo o isoecoico, como en este caso, en la fase secretora, que es del día 13 hasta el día preovulatorio. Luego eso se descama y queda el endometrio lineal, como lo veremos más adelante. Fíjense que el miometrio tiene, como les decía, tres tonos de brillo, una parte externa donde están las arcuatas, una parte intermedia, y si ustedes ven acá hay como un borde oscuro por encima del endometrio, como lo ven acá, que se ve muy claro que esa es la unión miometrio endometrial. Esto que está acá es miometrio, no lo confundan. Ok, como lo ven ahí, esa es la unión, eso que se ve en rojo. Fíjense como vemos acá, como se ve que hay un eco medio, incluso por aquí se puede ver incluso el estrato basal en cierta forma, y vemos que el estrato activo o proliferativo está en este caso de una tonalidad brillante, o sea que estamos en una fase secretora. Fíjense acá, aquí vemos algo como, no vemos el estrato basal, sino que vemos esto que está acá es la unión miometrio endometrial, se ve oscura, y solamente tenemos el endometrio está, como ha pasado, digamos, quizás la regla o es una mujer menopáusica. Aquí lo que están fusionados en la línea media son los dos estratos basales, y esto que está por fuera es la unión que se ve oscura. Mientras que acá, si hay, como se ve acá, el eco medio, hay una estratificación o una proliferación del endometrio en una fase secretora, como lo vemos acá, porque es hiperecoico. Recuerden que esto es la unión que viene siendo miometrio, ¿ok? No lo olviden. Entonces son dos tipos de endometrio que vemos. Ese que vemos a la izquierda lo podemos ver cuando hay una regla que es lineal, cuando la paciente está tomando anticonceptivo, cuando está bloqueada por la lactancia, cuando está recibiendo antiestrógenos como el Ladogal, que se usa para la endometriosis o para el cáncer. Y el del otro lado es la mayor expresión de grosor de endometrio antes de venir la regla, que es en la fase secretora. Ok, eso que se ve ahí es el psoas, que se puede ver. Ese es el ovario, que lo vamos a tener a un lado con sus dos estratos, la corteza y la médula. Allí lo vemos muy bien.